La verdad que el
por venir, ¿eh? Vamos a ver si ahora sí, ya tengo el micro, ya estamos preparados y además haciendo un ambiente fantástico, así que comienza el disfrute, ¿eh? Me pongo la expectativa alta. Buenas tardes y bienvenidos a este primer encuentro, este primer ciclo de coloquios jóvenes asturianos. Lo primero que me gustaría señalar en este punto es que, a pesar de su nombre, este ciclo está abierto a todo el mundo con independencia de su edad, ¿eh? Porque aquí unos cuantos estamos un poco preocupados con esta característica del ciclo, pero compromiso es inclusivo. Aquí no excluimos a nadie por su edad, aunque peinemos canas, aunque utilicemos el teléfono para hablar con otras personas, que también es una cosa muy innovadora para la gente joven, y aunque digamos cosas como ponte las pilas, nos merecemos estar aquí también, ¿eh? Desde los niños de la posguerra hasta los alfa estamos todos invitados a este ciclo, eso sí, siempre que seamos obviamente generaciones de asturianos. Otra cosa es el protagonismo, ¿eh? Este indefectiblemente va a ser para los jóvenes de Asturias. Aquí no tenemos ninguna duda porque de alguna manera el ciclo está pensado para dar voz, para daros voz a los que estáis en Madrid, temporal o permanentemente, pero que en cualquier caso seguís pensando que Asturias es hogar, ¿no? Porque este es el denominador común que todas las generaciones de asturianos emigrados tenemos, ¿no? Sentir que el Principado es, al final,
casa, ¿no? La casa es ese lugar al que vuelves, como decía de una forma muy simple y muy certera un poeta. Así que, entre que volvemos y no a casa, lo que sí podemos hacer es pensar en ella y mirar por ella. Compromiso Asturias tiene ese objetivo básicamente aquí en Madrid. Reunir a asturianos de nacimiento o de vocación también, que quieran sumar y aportar a la tierrina. En este ciclo lo hacemos propiciando una mirada necesaria porque es fresca y porque es la que aportáis los más jóvenes. Así que de alguna manera os invitamos ya lo estáis haciendo desde prácticamente la creación del ciclo, a que toméis las riendas de estos encuentros, a que los hagáis también a vuestra medida, que sin duda va a ser la mejor fórmula para que crezcan y para que perduren. Considerad, por tanto, este primer encuentro pues una versión beta, que se puede mejorar. Esto es de código abierto y necesitamos que aportéis, eso sí, con vuestro liderazgo innovador, que es precisamente como hemos llamado a este ciclo de conferencias que hoy inauguramos, como habitualmente también, con el apoyo de la Universidad de Nebrija y con el apoyo de toda la gente que nos sigue a través de YouTube. Se nos está viendo por YouTube, así que luego también os invito a que, si queréis, compartáis ese link y le demos vida a este vídeo. Si esto fuera un vídeo de esos de unboxing de YouTube, yo lo que tendría ahora mismo es que sacar a 4 fantásticos de una caja de Amazon emprendedores que han venido a contarnos su historia de emprendimiento y a explicarnos ese manual de instrucciones que traen para dar forma y vida a una idea, que básicamente de eso va a emprender. Precisamente luego vamos a empezar por eso, ¿no? Por el germen, por la idea. De momento, la idea que tengo ahora es de que nos salude una persona que tenía muchísimas ganas de echar esto para adelante, lo lleva persiguiendo mucho tiempo, como tantas cosas, pero sé que este ciclo le emociona especialmente al presidente de Compromiso Asturias, Eduardo Sánchez. Eduardo, por favor. ¿Qué tal? Pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, agradeceros a los que estáis aquí, los que nos están viendo por YouTube, a Manolo Villa, el fundador de Nebrija, que yo siempre digo que cuando entramos por esta universidad, a mí empieza a volverme a faves. No sé si a vosotros también, pero os digo que aquí se huele asturianismo por todas las esquinas, ¿no? A Caja Rural, porque de alguna manera, si no es por los sponsors como sois vosotros, esto no podría funcionar. Y obviamente a Cronestar, que también es otra de nuestros sponsors y patronos que da gusto tenerles con nosotros, ¿no? Como bien decía Pedro, claro, está en un encuentro de jóvenes y, bueno, yo pedí permiso a Lucía, que es la que organiza toda esta historia, para ver si me dejaba venir. Me dejó, así que en ese sentido, en fin, yo creo que me dejó porque, como ella cree que yo tengo una edad, pero en el fondo no la tengo, pues dijo, bueno, pues vamos, en cualquier caso, no lo voy a explicar toda esta historia, pero en fin, ella me dejó venir aquí, yo por eso estoy aquí. O sea que en este caso, en cualquier caso, Lucía, muchas gracias por tener esta iniciativa y a todos los ponentes, que sois los verdaderos artífices y a los que vamos luego a escuchar y a debatir con vosotros, ¿no? A mí me gustaría dejaros con 4 cositas muy rápidamente. Una, el porqué de este ciclo. Este es un ciclo que especialmente nos hace mucha ilusión, porque cuando llevamos, digamos, ya trabajando muchos años en Compromiso Asturias 21, os animo a todos a que os hagáis socios si es que no lo sois todavía, uno de los puntos que para nosotros es clave y está en el eje de la estrategia, y lo hemos hablado muchísimas veces Reyes y yo, son los jóvenes. Si no implicamos a los jóvenes desde dentro y desde fuera de Asturias en el futuro de nuestra región, mal vamos. Y Compromiso tiene algo una obsesión. Hay que implicar a los jóvenes, hay que implicaros a todos vosotros en lo que es el presente y el futuro de Asturias, ¿no? Y este ciclo es una demostración de cómo se pueden hacer las cosas. O sea que esto forma parte, digamos, de la propia estrategia de Compromiso Asturias 21, ¿no? El segundo punto es porque, en el fondo, hay mucha gente aquí que no os conocíais y esto es una buena digamos, idea para que hagáis networking. Hoy todo va de networking, pues hacer networking. De aquí pueden salir nuevas empresas, pueden salir financiaciones, pueden salir nuevas ideas y estos encuentros tienen que servir para hacer networking, ¿no? Y luego yo creo que el tercer elemento, yo creo que el tercer motivo también para hacer este ciclo es que nosotros como sociedad civil, como lo que es Compromiso Asturias 21, tenemos también una obligación y es hacer llegar a los órganos, a las organizaciones asturianas, a los públicos y a los privados, determinadas necesidades que hay que allí hacer para que lo que estáis haciendo fuera lo podamos hacer allí. Y eso es algo muy relevante y tenéis que utilizar, digamos, este púlpito, para que también esto ocurra, a través de la web, a través de, digamos, todas las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Porque hay que hacer muchas cosas en Asturias y vosotros los jóvenes nos tenéis que decir qué es lo que hay que hacer. Y nosotros como Compromiso somos un canal espectacular para llevar ese mensaje a Asturias, ¿no?
O sea, yo creo que esos son los tres grandes motivos por los cuales hacemos este ciclo, ¿no? Bueno, y ahora un tema que no tiene nada que ver con compromiso, pero es un tema que como hoy estamos aquí con empresarios y empresarias, y yo estoy encantado, y como yo soy empresario e inversor, os quiero hacer un comentario sobre algo que me parece relevante y que yo creo que alguna pregunta luego tendrá que ir por ahí, ¿no? Y es la cuestión del dinero. Claro, aquí esto de ser empresario o empresaria y no hay dinero, pues dices tú, joder, pues te parece complicado, ¿no? Hoy he tenido la oportunidad de comer con el presidente de la Bolsa y Mercados Españoles, con Javier Hernani. Y bueno, en los últimos 2 meses yo creo que en España se hablan de 2 cosas, de política, un poco rollo, y luego de todo lo que es el mercado de capitales. 4 OPAs en los últimos 2 meses, una salida a bolsa de Puig, la salida a bolsa más importante de Europa en los últimos años. Es decir, se está hablando del dinero, ¿no? Y él nos decía hoy en la comida que incitaba a que la gente saliera a bolsa. Claro, yo decía, joder, voy a ver a 4 empresarios hoy van a salir a bolsa mañana, ¿no? O sea, ya sé que probablemente no estamos pensando en esto, ¿no? Pero lo que nos hacía partícipes, y yo aprovecho la ocasión hoy, es para decirnos que, primero, hay una enorme liquidez en el mercado, hay una enorme liquidez, y hay muchísimos mecanismos para que ayuden a los empresarios a crecer. Entonces, mi sugerencia es que penséis en grande, que hay metodologías y posibilidades del crowdfunding, desde el BM Growth, desde el capital riesgo, en fin, desde la bolsa, que hay muchas formas de entrar, pero de cara al futuro, pensarlo con optimismo, porque las posibilidades existen. Hace más falta casi buenas ideas que el dinero, porque el dinero está, ¿no? Entonces yo animo a todos los que estáis aquí, que sois el presente y el futuro de Asturias, de España y probablemente del mundo, pues a que seáis optimistas, a que miréis en alto y que obviamente utilicéis el compromiso Asturias 21 para que os ayude en el proceso. Y como encima hacerse socio no cuesta, pues hijos míos, ya no os puedo pedir más. O sea, que no hacerse socio, vamos, o sea, para mataros. O sea, que en fin. Bueno, y con esto ya acabo, que ya no tengo más tiempo. Pedro, muchas gracias a todos, un placer. Muchísimas gracias, Eduardo. Yo pensé que decía lo de la liquidez porque luego se iba a decir cuánto cuesta la cuota, pero no. O sea, lo veo por ahí, ¿eh? Vale. No, muy bien, hay que estar ordenados en la casa. Fantástico. Bueno, vamos a hacer, como es un evento diferente para nosotros y como nos queremos impregnar de las novedades y de las innovaciones de los jóvenes, algo nuevo que no habíamos hecho en estos encuentros. Entonces, vayan sacando el móvil, si pueden, por favor, vayan sacándolo. Porque vamos a invitarles a que participen en un juego donde vamos a probar su espíritu emprendedor, a ver cómo están ustedes de emprendimiento. Y lo vamos a comparar, además, con las estadísticas que nos ofrecen los emprendedores de Asturias, ¿vale? Nos vamos a medir un poco con la media asturiana. Entonces, tenemos esta versión de juego que, efectivamente, yo no sabía que había tanta liquidez, entonces hemos cogido una plataforma gratuita que vete tú a saber. Claro, Eduardo no me avisó a tiempo, porque si no hubiera cogido una de pago. A ver si nos va bien. Vamos a meternos en el código QRS de ahí arriba, a ver si lo enganchan, y van entrando en la página bien. Eso es, ya van entrando cada uno de ustedes, les va a aparecer en la pantalla que indiquen su nombre, puede ser el de verdad, uno ficticio, lo que quieran. La cosa es que puedan luego jugar votando. Básicamente se trata de esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Un test donde nos vamos a apoyar también, si son cinéfilos, les va a gustar, en películas donde de alguna manera se trata el emprendimiento, ¿no? Más o menos de forma protagónica, pero en todas hay el tema del emprendimiento subyacente. Y yo creo que ya más o menos estamos todos. ¿Falta alguien? Sí, hay alguien rezagado. ¿Hay alguien o que lleva un rato haciéndome fotos o que no entra? Yo no sé, esa señora. Si es lo primero, luego ya hacemos un book, ¿eh? No haría falta. No sabemos. Bueno, estamos ya, ¿no? Venga, vamos a entrar directamente. Venga, vamos a empezar con este test. A apoyarnos también, se lo digo, en el informe GEM, que es un informe que se elabora en la Cátedra de Emprendimiento, con el apoyo de Caja Rural de Asturias y de la Universidad de Oviedo, y que nos da estadísticas sobre el emprendimiento en Asturias. Eso sí, les avanzo que está un poco desfasado, necesitamos actualizar los datos, pero más o menos podemos intuir que a día de hoy estarían las cosas como nos va a mostrar esta estadística. Bien, lo vamos a iniciar hablando de las ideas, ¿no? Tenemos en pantalla el logo de Wall Street y nos enfocamos en la idea porque la idea es lo más fundamental, ¿no? Para emprender. Si no hay una idea, no hay emprendimiento. Una idea es, al fin y al cabo, el motor que luego tenemos que impulsar nosotros. Pero necesitamos las ideas. Eso sí, como en la película del lobo de Wall Street,
quizás no todas las ideas valen, ¿no? Leonardo DiCaprio en su personaje tenía muy buenas ideas, pero a lo mejor no eran las más éticas, no eran los mejores, y voy a intentar no hacer mucho spoiler por si quieren ver la película, se lo recomiendo, de emprendimiento. Bien, la pregunta que les hacemos es, ¿tienen ustedes a día de hoy o han tenido una idea para emprender? Pueden contestar sí, no, mis ideas duran lo mismo que un reel de Instagram, entonces va a dar igual que la tenga o no, se me va a olvidar. Contesten, venga, ya tienen la contestación hecha, estamos más o menos todos, ¿sí? Venga, vamos a ver qué han contestado. Si tienen ustedes o no una idea para emprender. Lo del reel de Instagram. ¿Qué le pasa a la gente con la memoria aquí? Siete no se iban a acordar de la idea. Bueno, la mayoría de ustedes sí tienen una idea para emprender. Vamos a ver qué nos dice el entorno de emprendimiento en Asturias, que el 25% de los asturianos ven oportunidades, ellos sí tienen ideas para emprender y el 35% incluso conoce a alguien que en los 2 últimos años lo ha hecho, ¿vale? Este es el entorno del emprendimiento en Asturias. O sea que ideas se detectan. Luego vamos a ver si se emprende o no se emprende y si es una cosa u la otra, ¿por qué? Volvemos al test y nos fijamos ahora en el impulso, ¿no? El impulso, al final, casi tan importante como la idea, es lo que nos va a llevar a desarrollarla, ¿no? El impulso, bueno, ahora que se habla tanto de la inteligencia artificial, de las cosas de innovación, de los robots. La pregunta la leo yo, esto sabía que me iba a pasar. Bueno, hablando del impulso, esto es muy importante porque es la voluntad, es el deseo de querer hacerlo, ¿no? Entonces, por muchas máquinas que haya, eso no lo van a tener. Eso solo lo tenemos los humanos y especialmente los emprendedores, ¿no? Que necesitan tener ese deseo, esa ilusión. Quizás la referencia de los últimos años como figura emprendedora es Steve Jobs, que todos conocemos su historia y que nos ha dejado frases maravillosas como esa que dice: tu trabajo va a llevar una gran parte de tu vida. Y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer bien tu trabajo. Si quieres hacer bien tu trabajo, tienes que amarlo. Y si no has encontrado todavía, sigue buscando y no te conformes. Eso es lo que nos decía Steve Jobs, que a él, por lo menos en el emprendimiento, no le fue mal. Vale, ¿cuál sería tu principal motivo para emprender? Marcar una diferencia en el mundo, crear riqueza o una renta muy alta, ganarse la vida porque el trabajo escasea, o ayudar a Pedro Sánchez con los datos del paro, que como he tenido unas semanas un poco duras, pues oye, a lo mejor alguien quiere apoyar. El caso es que lo que dicen ustedes es, vamos a verlo, Cristina, que, muy bien, aquí claro, después del discurso que has echado, como para tener otra intención. Bien, pues la mayoría creía, efectivamente, que hacer riqueza y la renta alta es lo más importante, pero muchos marcar una diferencia en el mundo. Bueno, pues van a ver ustedes por qué se emprende en Asturias, y aquí hay una sorpresa fundamental con la sala. No, es la siguiente, lo vamos a ver ahora. El 75% de los emprendedores de Asturias señala como primer motivo para emprender el ganarse la vida porque el trabajo escasea. O sea que esto del sueño, aquí más bien te quita el sueño, no tener trabajo, y entonces emprendes, ¿no? Pero fíjense ustedes qué diferencia, porque a veces se nos llena siempre de ideas más ilusionantes y más apasionantes, y en realidad la gente lo que necesita es un trabajo porque no lo tiene fácil. Mucho del emprendimiento es además autoemprendimiento. Hay pocos emprendedores que luego contratan más de 5 personas, ¿no? La estadística lo dice así, o incluso son autónomos. Bueno, el caso es emprender. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a hablar del fracaso. La pregunta es si desistirías de poner en marcha un negocio por miedo a fracasar. Y la ilustramos en este caso con la película de En busca de la felicidad. No sé si la han visto. Esta película precisamente habla del momento en el que una persona tiene que retornar después de haber fracasado en el emprendimiento. Es una película muy bonita, muy dura también en ese aspecto. Era de cuando Will Smith nos caía bien antes de ser un mamporrero, que ahora ya no. Y hay un momento que en la escena de la película, de los más bonitos, no lo intento machacar todo, pero se dirige a su hijo, lo ha desmotivado, sin querer, jugando a un deporte, se da cuenta de lo que ha hecho con su hijo, y él, que es un caso patológico de luchar por buscarse un hueco y por emprender, le dice a su hijo: no permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, debes conservarlo. Si quieres algo, sal a buscarlo y punto. La gente que no logra conseguir sus sueños suele decirle a los demás que tampoco cumplirán los suyos. A ver, que nos responden todos ustedes a la pregunta de si desistirían de poner en marcha un negocio, si ya les disuade el miedo a fracasar. Sí, no lo sé, tengo miedo a equivocarme en la respuesta. Esta puede ser también otra opción. A ver, ¿qué nos han dicho? Que no, que la mayoría de ustedes, bueno, no tendría
en el miedo, digamos, el principal impedimento para emprender. También, de nuevo, aquí hay una diferencia sustancial con lo que pasa en Asturias, porque, fíjense, la mayoría no, pero un poquito más del 50% de la población asturiana declara que no podría en marcha un negocio por miedo a fracasar. O sea, el principal impedimento es el miedo a fracasar. El dinero a lo mejor lo tienen, la idea la tienen, pero ¿y si fracaso, no? Bueno, es desde luego muy limitante. Vamos con la siguiente de las preguntas. El conocimiento. Ya saben ustedes que aquí se puede emprender a lo loco o se puede emprender con una base. Es verdad que no podemos enseñar a nadie a ser un emprendedor, ¿no? Porque un emprendedor va a tener una actitud frente al mundo, frente a la vida, frente a cómo ves las cosas, pero es cierto que de alguna manera sí te pueden capacitar para que tengas las habilidades necesarias a la hora de enfrentarte a lo que a la mayoría de los emprendedores les pasa. Les recomendamos esta película, Generation Startup, que nos cuenta la historia de 6 recién graduados que lo arriesgan todo para crear sus nuevas empresas en Detroit. Es una historia real, es un documental. Muy buena película sobre el emprendimiento, sobre las frustraciones y las ilusiones. Bueno, ¿crees que tienes los conocimientos necesarios para emprender? Háganse esa pregunta. ¿Creen ustedes que tienen los conocimientos necesarios para emprender? Muchos emprendieron y se la hicieron luego. Sí, no, da igual, pago la versión premium de ChatGPT y entonces yo, tira que libras, que ya me lo contestará el chat. Vamos a ver qué dicen. Bueno, pues la mayoría de ustedes sí que coincide, lo van a ver enseguida, con la percepción que tienen los emprendedores asturianos, porque sí se ven capacitados para emprender, incluso hasta un 76%. Aquí los asturianos son un poco vascos en esto de, ¿tú te ves bien? Sí, hombre. El 76% se ve sobrado para emprender, ¿no? Luego lo verán, algún chasco hay en la realidad, ¿no? Pero bueno, la percepción que tiene el emprendedor asturiano cuando ya se inicia es que está capacitado. Vamos con la siguiente pregunta. El contexto. El contexto, obviamente, es un condicionante determinante para el curso de nuestras vidas y, obviamente, también para el emprendimiento. Aquí lo de las preguntas me machaca, yo no puedo seguir. Vale, hablamos del contexto. Obviamente, no parece lo mismo emprender en un sitio como en Silicon Valley que como en el Valle del Sueve, que podría ser en Asturias. No es el mismo valle, no hay las mismas cosas. El nuestro es muy bonito, pero a lo mejor no tiene ese entorno. Esto sí, a mí me recuerda también que la mayoría de las multinacionales nacieron, Zara, Alsa, por poner una asturiana, en sitios muy pequeños y muy desconocidos, ¿no? En Langreo, en un pueblín de Galicia, de La Coruña. Quiero decir que las multinacionales, luego, las ideas, si eres capaz de echarlas para adelante, el entorno afecta, pero quién sabe cuánto, ¿no? Vale, la pregunta. ¿Considera que Asturias tiene las condiciones adecuadas para emprender? Asturias, paraíso emprendedor, tiene bastante que mejorar. Vaya, tan guapa que todo se le perdona. ¿Qué más da? ¿Va? La Torre de Suso, una historia muy similar a la vuestra, ya de otra generación, más como la mía, en la que 10 amigos vuelven a las Asturias que dejaron atrás en busca de oportunidades, ¿vale? 10 años después. La recomendamos también porque es muy bonita. Fueron historias de buscar un sitio y de volver a las Asturias y las Asturias que se encuentran. Vamos a ver qué han respondido sobre el contexto de Asturias. Aquí están un poco como los profesionales que interpretan los datos del contexto para el emprendimiento, porque los asturianos, los profesionales asturianos, los expertos, nos dicen que el emprendimiento, el contexto en Asturias no tiene muy buen dato, no llega al aprobado, está en un 4,5 y es incluso inferior al del resto de España, que está en un 5,4. Aquí hago la apreciación también de que quizás estos datos hayan cambiado un poquito también en los últimos años, porque se revelaron un poco pospandemia, ¿no? Pero bueno, ahí queda de momento la realidad que hay o que había. Vamos con la siguiente pregunta. El abandono, ¿no? Todo tiene un principio, todo tiene un final, y terminar algo es tan natural como empezarlo, pero quizás no acabe siempre como nos gustaría. En esta serie, Succession, el protagonista, Kendall Roy, es el hijo mayor de una dinastía en Asturias, en España en general, pero en Asturias hay mucha empresa familiar y aquí siempre hay un conflicto, ¿no? Esta serie lo retrata muy bien porque él quiere ser emprendedor, él tiene una idea, pero el padre tiene otra, ¿vale? Y la dinastía tiene que mantenerse. Otra serie que les recomendamos. La pregunta, ¿cuál crees que es el motivo más habitual en Asturias para abandonar el emprendimiento? El negocio no es rentable, hay razones personales en el emprendedor, jubilación o por fin he encontrado a mi sugar daddy, a mi sugar mami, que ya que emprenda otro, básicamente. Aquí todo el mundo está familiarizado con el sugar mami y sugar daddy. Vale, ahí lo dejo. Venga, vamos a ver qué dice
El entorno asturiano, bueno, ustedes dicen que la mayoría lo dejaría o cree que abandona porque no es rentable y efectivamente es lo que sucede también en Asturias. Cuando se produce un abandono, en el mayor porcentaje de los casos, es porque efectivamente casi un 60% no veían viabilidad en el negocio, no lo veían rentable y lo dejaron. Eso sí, se verían un 75% capacitados para echarlo para adelante. Bueno, claro, hay que mantener la ilusión, eso también es comprensible. Vamos con la siguiente. La financiación, que aquí, nada, hay dinero a las puertas, ¿no? Como nos decía Eduardo, las cosas ahora están muy favorables para emprender, pero efectivamente es una gran pregunta, ¿no? Es imprescindible. Ese suele ser el elefante en la habitación también cuando te cuentan un proyecto y te ponen todas las cosas buenas sobre la mesa y llegas a los números que se necesitan y ahí ya, bueno, pues el tono de voz a veces baja un poco, ¿no? No sé, Eduardo sabe mucho de inversiones y habrá estado en ese tipo de conversaciones más de una vez, pero yo oí por ahí una frase que decía que mucha gente se ha vuelto pesimista por financiar a optimistas, ¿no? Eso puede llegar a pasar, pero evidentemente hay que creer en los proyectos. Esta película que se llama Jerry Maguire, el nombre también del protagonista, Tom Cruise, que es un tipo muy excéntrico, muy especial, pero que está soberbio en esta peli, que hace de manager, que rompe un poco con su empresa y con sus cánones y su ética, decide emprender y al final acaba viendo que tiene que hablarle a los clientes de lo que tiene que hablarle, ¿no? El famoso show me the money, enséñame la pasta, que se gritan su representado, un deportista y él. El dinero es importante. ¿De dónde crees que saldría el dinero para emprender? ¿Del ahorro personal, de las instituciones financieras, de la familia o de tu habitual pelotazo Bitcoin, que eso vosotros sabéis mucho, no sé si vale o no, pero puede estar ahí? El caso es que en Asturias, ustedes dicen que las instituciones financieras es en quien más confían para emprender, pero aquí de nuevo hay sorpresa, porque fíjense, la mayoría de los que emprenden en Asturias utiliza sus ahorros personales. El 32% de los proyectos además ha requerido un capital semilla superior a 100.000 euros, que bueno, es bastante. Entonces la gente pone el dinero de su bolsillo, el dinero que ha conseguido seguramente con otros trabajos a lo largo de los años, puede ser de herencias o lo que sea, y lo arriesga, en la mayoría de los casos. Y en España solo el 13% de los proyectos ha necesitado esta inversión de capital, los 100.000 euros. Es decir, que en Asturias, por lo que sea, debe ser que han escuchado a Eduardo y piden más, 100.000 euros. El 32% de los proyectos. Vamos con el siguiente, que es la innovación. Y aquí nos preguntamos dónde uno cree que su idea puede ser más disruptiva. Fundamental es innovar para irrumpir en el mercado con una buena idea y especialmente en estos tiempos de transformación, de cambio, donde si no estás innovando probablemente estás perdiendo un tren muy valioso de futuro, ¿no? La película que ponemos es Ciudadano Kane porque es un ejemplo fantástico de cómo Charles Foster Kane reinventa el papel social que en ese momento tienen los medios de comunicación para convertirlos en una herramienta política social, ¿no? Esto que ahora casi es lo que es los medios de comunicación, no, pero que en su momento era una perspectiva diferente, fue una innovación. La pregunta, ¿cómo la responden ustedes? Tenemos innovación en producto, innovación en proceso, si le pongo un nombre en inglés ya aparece innovadora, cualquiera que sea mi innovación. Bien, vamos a ver si ustedes innovan, ¿en qué creen que van a ser más disruptivos? Fíjense, más en proceso que en producto, ¿vale? Vamos a ver qué pasa en Asturias con este mismo caso. El 42% de los emprendedores nacientes innova en producto, más en producto y el 35% en proceso. Es verdad que no hay una diferencia significativa, pero en los dos casos están por delante de la media nacional en innovación. Estamos terminando ya, nos vamos a hablar ahora mismo del sector. El sector es muy importante, es el medio natural en el que nos vamos a mover y donde de alguna manera se articulan los códigos de grupo que vamos a jugar, ¿no? Nos integramos ahí en una manada más amplia. Es el entorno ideal, obviamente, para las alianzas, pero también para las competencias. En la película de La Red Social, que me imagino que ya muchos de ustedes la han visto, la de Mark Zuckerberg y su historia de Facebook, lo que vemos desde el principio es que Mark sí que tiene muy claro y no suelta esa idea a quién quiere impactar, ¿no? Eso es muy importante y pone toda la carne en el asador para ello. La pregunta es, ¿en cuál de estos sectores pondrías tú en marcha tu proyecto? ¿En el sector transformador, en un sector B2B destinado a dar servicio a empresas, en un sector B2C destinado a dar servicio al consumo, o me niego a poner etiquetas a nadie, estás cancelado, yo son otros códigos, me lo he puesto por si acaso, yo me pierdo un poco ahí. Vamos a ver.
Bien, pues está muy repartido. El sector transformador es curioso que haya 4 personas que lo ven interesante, porque sí lo es, luego estadísticamente, pero obviamente se suele repartir más en servicio a empresas y en servicio a consumos. Aquí está igualado. Pero en Asturias la mirada sobre todo es orientada al servicio al consumidor, el 48% de las personas. Además, tienen mayor peso las iniciativas femeninas, en este caso hacia el consumidor, son de un 62% frente al 34%. Y vamos a terminar ya con la última, y damos paso a la conversación, que nos habla de los valores. ¿Cuál de estos impactos tendrías más en cuenta a la hora de lanzar tu proyecto? Los valores, obviamente, son fundamentales. De nuevo volvemos a un terreno filosófico, en el efecto que va a tener tu acción sobre el mundo, tu empresa, a quién quieres favorecer, a quién vas a perjudicar, a qué estás dispuesto a renunciar, a qué no estás dispuesto. En Pac-Man, esta película tan chula, está basada en la historia real de un emprendedor que desafía todas las reglas sociales y culturales y se dedica a comercializar compresas higiénicas a muy bajo coste en las zonas rurales de la India. Está basada en un caso real. O sea que es un negocio también muy concreto, obviamente, y con una aplicación social enorme. ¿Cuál de estos impactos tendrías más en cuenta a la hora de lanzar tu proyecto? Medioambiental y social, ¿y qué le gustaría a Tezanos que conteste aquí? Esta nos lo hacemos también por si acaso, ¿eh? Yo qué sé. Vamos a ver, ¿qué nos dicen ustedes? Efectivamente, tendrían en cuenta la mayoría medioambiental y social, y algunos, sobre todo, el social por encima del ambiental. Hay 3 que quieren colaborar con Tezanos. Bueno, obviamente algo tiene que cocinarse ahí. Vamos a ver, el 74% de los emprendedores potenciales manifiesta, estamos hablando de los asturianos, su preocupación por el impacto social y ambiental del negocio. Yo creo que además no lo habíamos programado así, pero es una cifra muy bonita, ¿no?, para finalizar esta pequeña exposición del dibujo por el que tiene que atravesar un emprendedor. Y lo digo porque esto es un emprendedor de ahora, ¿no?, y ya tiene en el 75% de los casos la mirada puesta en lo que va a hacer con la sociedad. Con lo cual, a veces no se dicen muchas cosas de los jóvenes emprendedores, pero esto desde luego es un dato a tener en cuenta positivo. Y muchas más cosas vamos a conocer ahora con los fantásticos ejemplos que vamos a presentar, con Ana Otero, con Carlos Arbolella, con Claudia Armas y con Jorge Martínez, que se pueden venir, acompañados, por supuesto, de Lucía Camporro, que es la moderadora y la que va a ejercer de maestra de ceremonias en este encuentro. Venga, vamos a animarles con un fuerte abrazo. Un aplauso enorme. Yo les presento a Lucía, que ha preparado muy bien este encuentro y que ella además va a hacer que el resto de vosotros tengáis la oportunidad de presentaros directamente. Lucía es ingeniero de minas y trabaja en Rheinmetall Expal Munitions como jefe de proyecto. Es presidente además de Minería SMAS, una asociación de jóvenes profesionales para la minería, y además es vocal de Compromiso Asturias 21. Y desde luego una mujer que se ha implicado mucho en esta conversación. Así que muchas gracias, Lucía, y cuando quieras. Muchas gracias, Pedro. Bueno, lo primero, espero que os haya gustado el Kahoot que hemos preparado. Es la primera vez que se hace en uno de los eventos de Compromiso Asturias, y también es para que veáis y conozcáis que estos ciclos que estamos comenzando, que es el primero de muchos, espero, se van a hacer de formas distintas y cada vez iremos mejorando, y sugerencias bienvenidas, por supuesto. Bueno, era para ir comenzando. Me gustaría que cada uno de vosotros presentaseis vosotros en lugar de presentaros yo, aunque nos conozcamos ya un poco, algunos. Ana, que me miras con esa sonrisa tan bonita. Bueno, coméntanos. Esto sí, ¿no? Sí. Se me oye bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y todas por venir, a los que nos estén viendo también desde casa, y rápidamente a la Universidad de Nebrija y a Compromiso Asturias por esta oportunidad. Hablo directamente del proyecto. Básicamente estoy aquí sentada porque hace poco más de un año lancé una marca de cerveza artesana, gastronómica, sin gluten y con toques un poco innovadores de ortiga y demás, que se llama La Prestosa, que bueno, como la mayoría de aquí entiendo que somos de Asturias, prestar, para los que no lo seáis, cuando decimos que nos presta algo, es que nos gusta, que nos encanta, que nos apasiona, pero va mucho más allá. Y quería reunir, digamos, un poco esa carisma, ¿no?, que tenemos los asturianos cuando hablamos de nuestra tierra, y poder traerla pues al resto de España, principalmente a Madrid, que es el segundo punto donde la estamos comercializando.
Y bueno, yo de profesión soy abogada y aparte... aparte hago cosas, sí, ¿no? aparte. Por las mañanas estoy en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. De formación soy abogada y politóloga. Y bueno, quizá es que el derecho tiene algún punto excesivamente burocrático y un poco tedioso y decidí lanzarme, pues básicamente, por buscar... Al comienzo fue un hobby, la verdad, una espinita un poco clavada de quiero hacer algo, quiero que sea distinto, quiero ver un producto de principio a fin, quiero que mi tiempo y mi esfuerzo se vea reflejado en que al final podáis beberos una cerveza, en este caso, pero que no acabe todo en un Excel o en un PowerPoint y en datos analizados que no se sabía muy bien cuál era el fin último. Sin embargo, aquí, bueno, pues desde el comienzo hasta el final, digamos que, porque no me queda otra, básicamente estoy yo sola en esto, sigo todo el proceso y nada de eso, o sea, es súper movido y muy motivador, la verdad. Y para tener algo que hacer cuando salías del despacho también. Eso es, sí. para entretenerme por las tardes, básicamente. Muchas gracias, Ana. Jorge, me gustaría seguir contigo porque un poco por el orden en el que habéis ido lanzando un poco el emprendimiento, el segundo serías tú. Cuéntanos. Tenemos que hablar sobre poner la cerveza en... Networking, ¿ves? Sí, podías cogerlo. Vale, sí, hostia. Bueno, empezamos 2 colegas y yo con una idea de lanzamiento de hachas hace 3 años en España, cuando prácticamente solo había otro local en España de este concepto. Y ahora mismo tenemos otro local en Sevilla, el original de Madrid, y hemos vendido una franquicia en Asturias, que luego igual lo podemos hilar con emprender en Asturias, y estamos mirando para abrir otros 2 locales este año. Todavía no está perfectamente cerrado. Y luego de profesión, ingeniero en minas en Oviedo, luego máster en renovable y un poco por hobby me puse con economía por la UNED y estoy director de proyecto en fotovoltaica. En realidad sí las comillas. ¿Eh? En realidad sí las comillas. Ya, bueno, porque lo llaman project manager, pero... Hoy en día Project Manager ya vale para todo. Sí, es comodín, totalmente veo que de es acuerdo. una palabra que ya puede ser Project Manager de Hay que inventar limpieza otra y ya. ser el basurero que está... o sea, es una palabra que para mí ha perdido mucho significado, pero perdón por esta diatriba. Gracias, Jorge. Me gustaría seguir contigo, Carlos. Sí, perfecto. Que nada, también muchas gracias a la organización y a la gente por venir. Un placer. Yo, bueno, soy de Oviedo, pero vine aquí a estudiar la universidad y hace ya 10 años llevo llevar aquí, una cosa así. Después, claro, te quedas por el trabajo y sigues, ¿no? Y además, lo que pasa es que cada vez va viniendo más gente, entonces cada vez es más complicado volver. Pero bueno, y nada, estudié Derecho y ADE, trabajé como abogado, trabajé también para un emprendedor del tema de startups y tal, bastante potente, Montoya Astel, Martín Barsavsky se llama, y otras cuantas. Y por lo que estoy aquí es porque en mi startup, que es Vibra, hemos creado un entrenador personal especializado en running, que lo hemos hecho con inteligencia artificial, está en WhatsApp, y tú hablas con él y el trato, la verdad, que es bastante como si fuera un entrenador que te entrena. Es majo, ¿no? La gente le envía stickers, todo. O sea, de momento no le hemos metido para que las procesen nada, pero lo envían, lo hemos apuntado para hacerlo a futuro. Pero bueno, y nada, eso es todo. Un placer. Bueno, y Claudia, que es la última que se ha lanzado en todos estos líos, entre comillas, cuéntanos, Sí. Claudia. Bueno, muchas gracias por venir a todos. La verdad es que mi historia de emprendimiento empieza hace nada, hace menos de 8 meses o así. Bueno, yo soy de Asturias, me vine a estudiar aquí también, a Madrid, arquitectura, estuve muchos años en Madrid, luego me fui a Menorca, estuve trabajando en otros estudios y al final fue un poco una corazonada, algo que tenía que seguir, que me decía que tenía que tener mi propio camino y que lo tenía que hacer en casa, que tenía que volver a Asturias a hacerlo. Y bueno, y ahora estoy aquí porque acabo de empezar con mi estudio de arquitectura. Se llama Métrica 8 y bueno, estamos un poco basados en unir tradición y
mundo moderno. Entonces, por eso la idea de volver a Asturias, utilizar todo el patrimonio que tenemos, las ruinas que se están perdiendo, espacios maravillosos, volver a transformarlos y a llenarlos de vida. Esa es un poco la intención del estudio. Pues muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos por esta presentación. Me gustaría seguir con que cada uno de ellos vamos a volver a hacer un poco así la pregunta, sigue tú, Claudia. Ahora tú, sobre todo me interesa, tú que eres la que menos tiempo lleva, apenas 8 meses, ¿cuál dirías, bueno, supongo que habrá muchos, pero cuál dirías que es ahora mismo el mayor reto al que tú te enfrentas ahora que estás arrancando? Vale, me encanta esa pregunta porque ahora mismo justo me encuentro en el momento de saber equilibrar un poco todo, ¿no? O sea, empiezas con muchísima ilusión, tienes muchas ganas de trabajar, de llevar a cabo tu proyecto y entonces de repente te pasas, ¿no? Trabajando, empiezas a tener jornadas de 12, 14 horas que suena... Bueno, muy bien, es lo que se supone que tienes que hacer, pero al final es difícil conciliar también pues, con la familia, con los amigos, con cosas que te hacen también feliz, que a veces dejas de lado y luego te das cuenta de que son súper importantes, porque en ese momento de parar, ver con tranquilidad lo que estás haciendo, de verdad dar un paso atrás y ver si tu proyecto pues, tiene sentido, si es por este lado o por otro. Son en esos momentos de parar, de socializar y sobre todo que muchas oportunidades salen de esos momentos de socializar. Entonces, creo que ahora mismo lo más difícil es encontrar ese equilibrio entre trabajo, familia, amigos y ahí ahora me encuentro. Bueno, supongo que sea algo normal y que poco a poco, además que te conozco, irás consiguiendo seguro. Jorge, coméntanos, tú que llevas más tiempo. ¿Al principio o ahora? Ahora mismo. O sea, ¿tú cuánto tiempo llevas desde que lanzasteis el Achódromo? 3. Y ahora que comentabas que justamente estáis arrancando con la franquicia como tal, ya no es solamente un local, ¿tú qué estás encontrando? Pues, aunque opinasen lo contrario, es un poco la financiación, en el sentido de... Tenemos un modelo de negocio que funciona. Al principio era más complicado, ahora sí que estamos captando algún inversor más porque genera flujos de caja bastante elevados, pero igual puedes hacer un local o 2 al año. Yeah. Teniendo un modelo de negocio que funciona, si tienes la financiación correcta, que ahora hablando con los bancos, tipos de interés, echa un poco para atrás porque te puedes meter en una espiral de deuda y demás. Entonces, ahora mismo sobre todo eso. En el inicio era más la inexperiencia, que te la intentan dar por todos los lados. Básicamente. Sí, y también la burocracia, bueno, unas cuantas cosas, pero ahora, en este punto es eso. A lo que Claudia irá llegando también poco a poco, que ya se le acerca. Ya te llegará, sí. Bueno, déjalo así. Sí, a ver, en mi caso, Siguiente. Sí. ahora mismo las cosas... Para ti, ¿qué sería? Sí, dime, o sea, el más grande Sí, que ahora, supongo. ahora. Eso. O sea, ahora mismo las cosas están yendo bastante bien, entonces no está habiendo ningún gran reto, pero sí que venimos como de 6 meses que hemos cambiado el negocio completamente, porque lo nuestro es algo así como innovador y tal, que suena muy bien, pero claro, cuando intentas hacer algo nuevo, pues igual nadie lo quiere, ¿sabes? Y de hecho llevamos 3 años y pico y hasta este febrero éramos otra cosa completamente diferente. Éramos un Airbnb para clases de surf, esquí y tal, porque yo soy profesor de esquí desde los 19 y eso fue lo que montamos. ¿Qué pasa? Que estuvimos los primeros 2 años pues eso, a tiempo parcial y tal, entonces hasta que no te metes con todo, con cuerpo y alma, por lo menos en mi sector, startups y tal, pues no te das cuenta porque como no gastas nada, pues porque tienes el salario y el otro trabajo, pues entonces aguantas y tal y cual, pero cuando tienes ya que el dinero se te estaba acabando de la ronda y tal o lo que sea, o que o que ves que hay un TikTok, ¿no? Ahí sí que tienes que pensar, en plan, ¿esto la gente de verdad lo quiere? Sí, no, tal y cual. Y un producto que llevábamos un año haciendo, que era un software de gestión para escuelas de esquí, surf y tal y cual, y que en septiembre, octubre lo sacamos y estábamos yendo a vender a saco, nadie lo quería. Fueron 40.000 pavos, un año de curro y lo matamos.
O sea, lo matamos en noviembre, después de llamar en octubre a 95 escuelas de esquí. O sea, llamamos a 150 y pico, una cosa así, en octubre de Europa, ¿vale? En septiembre habíamos estado en España. Y fueron de Austria, Suiza, Italia y Francia. Y de las 95 con las que conseguimos hablar, solo había 3 factibles a un año vista, con todas las funcionalidades extra que nos habían pedido y tal, que nos llevarían otro año. Y bueno, ahí es cuando te la pegas, asumes, dices, en verdad, pues le hemos cagado, vamos a aprender. Y bueno, aprendimos y lo siguiente pues fue, vale, pues vamos a testear mucho más rápido con el mercado y sin tener que hacer nada, tanta inversión anterior, ¿no? Tanto en términos de tiempo como de dinero, para no volver a hacer esta cagada. Y lo que hicimos fue después, pues yo qué sé, con encuestas con deportistas que sacaban a sus seguidores de Instagram para ver qué producto hacíamos con ello, que fue como el primer pivote que en el mundo de las startups se llama, a cambiar de negocio, ¿no? Pues con un chico que trabajaba con nosotros, sigue trabajando con nosotros, Isidre, es andorrano, que tiene 10.000 seguidores en Instagram. En noviembre vimos que igual había un ángulo para, en el marketplace, en esta plataforma, en este Airbnb, en vez de que la ventaja competitiva fueran las operaciones, fuera el tener acuerdos con deportistas profesionales para vender o comunidades de coaching o campus de verano o este tipo de cosas con ellos, ¿no? Experiencias o viajes. Porque con Isidre vimos que él a sus 10.000 seguidores había un ángulo. Lo estuvimos probando con 15 deportistas, pues olímpicos, pros de voleibol y diferentes cosas, con encuestas de Instagram que sacaban ellos, nosotros pues les hablábamos tal y cual y tiraba. Y ahí es cuando vimos, vale, pues igual aquí hay algo, ¿no? Y después el modelo de ahora, que lo vimos a través de eso, pues sacamos unos TikToks fakeando que teníamos el producto, no teníamos nada. Nos dejaron con 10.000 views 120 leads, o sea, 120 correos, que es la hostia, o sea, es una proporción muy buena, perdón por la expresión. Y ahí dijimos, hostia, otra vez, vamos a construirlo, ¿no? Entonces ha sido Me eso. ponen aquí un bote, por cada taco ponéis €1, que lo sepáis. Pero bueno. Nada. Bueno, pues yo no tengo el problema de Claudia porque para ver a familia y amigos quedamos en un bar y bebemos Prestos, así que solo tengo más que controlado. Pero luego sí que es verdad que estoy en un punto en el que el emprendimiento, o bueno, el lanzamiento, mejor dicho, lo saqué sin trabajar y luego ya me tuve que poner a trabajar porque, bueno, pues el dinero no nace de las plantas. Y el hecho de estar compaginándolo con, bueno, trabajo por la mañana y dedicarme a la Prestosa más fines de semana por la tarde, los 6 primeros meses de contrato en el CSIC, subía todos los viernes a Asturias, bajaba todos los domingos, así durante 9 meses, o sea, 6 meses más 3 meses extra, que estuve bajando prácticamente todas las semanas de miércoles a domingo. Al final pues cansa porque al empezar de cero es literalmente iba repartiendo las cajas con un Fiat 500 con el Prestosín, claro. Justo eso estaba serigrafiado para aprovechar y hacer publicidad, pero evidentemente no es un modelo sostenible en el tiempo. Y tampoco rentable, obviamente. Entonces fue aguantar, ver hasta dónde podía y ya por fin conseguimos 3 distribuidores que cubren toda Asturias y ahora el objetivo es hacer lo mismo en Madrid. La cuestión es que, bueno, de lo que empezó pues como eso, un sueño, un caprichín, por así decirlo, ¿no? Ya está tomando unos matices mucho más profesionales, empresariales, más serios y obviamente pues se necesita financiación porque estoy en un modo bicicleta, por así decirlo, que lo que he invertido me da para seguir produciendo, pero no para ampliar catálogo, que es lo interesante para posibles futuros inversores, que sea pues una empresa más atractiva. Entonces, sí que es verdad que todo es ahorro personal y familiar, que vamos a lanzarnos arriesgando, obviamente, con un nuevo producto, la Prestosina, que va a ser sin gluten y sin alcohol. Prestosina, para que quien no lo pille, que lo puede ir repitiendo. Y no, es que estoy muy orgullosa porque no estudié marketing. Y bueno, va, a lo tonto. No, Oye, pero lo llevas bastante bien, ¿eh? No, sí, esto. Y bueno, la cuestión es que al final te das cuenta que la cerveza artesana es una cerveza gourmet, es una cerveza de calidad,
pero la gente dice ponme una caña y lo mismo le da 8 que 80 y mejor la típica de Madrid o la típica de Galicia, ¿no? Entonces cambiar un poco, digamos, una serie de costumbres, hacer quizá proselitismo de lo maravilloso que es lo artesano, lo gourmet y lo gastronómico, pero es muy difícil cambiar este discurso en Horeca y más en Asturias cuando vamos a Sota, Caballo y Rey, meter algo que todo el mundo tiene, cualquier bar ya tiene su cerveza y desde la Prestosa no vamos a poner ni toldos, ni mesas, ni a dar un rappel, claro. Entonces, al final es cambiar radicalmente para intentar meter un producto complementario y ahí es cuando veo dificultad, tanto en el tema de volumen, digamos, como de financiación. Por tanto, creo que el siguiente paso para poder atraer a inversores, que sería la idea, es conseguir un producto palanca que permita marginar más y poder mantener lo que es la cerveza, que es, digamos, el corazón de la Prestosa, pero no quedarme ahí, porque si me quedo ahí voy a ser una cerveza artesana más de tantas que tiene el alcance que tiene. Y yo pretendo, bueno, que ojalá en un futuro pueda ser, digamos, pues una empresa de referencia a nivel gastronómico, no quedarme ahí porque es muy limitado. Bueno, poco a poco, si al final Tanto que lleva el poco tiempo que llevas. Sí, bueno, lo malo es compararse también, porque luego ves dónde están otros y dices, bueno, mejor no miro, te borras Instagram directamente. Pues mira, quería hacerte una pregunta concretamente a ti, Jorge, porque me recuerda, o sea, Ana, por ejemplo, tú, claro, viviendo en Madrid, la Prestosa la estás trayendo a Madrid, pero sobre todo en Asturias, sí, o sea, la zona de la isla bastante conquistada. Hombre, evidentemente, es que la etiqueta por detrás es la isla, entonces... Claro, es que todavía no la han visto. Jorge, por ejemplo, vosotros en el Achódromo, el primer local que lo abristeis fue en Madrid. Tú de aquella estás viviendo en Madrid. Luego el siguiente fue en Sevilla, pero tú por trabajo te fuiste a vivir a Murcia. ¿Cómo se gestiona? Claro, ¿cómo gestionabas, incluso para que sirva a nivel de consejo, por si hay gente en la sala que está pensando en emprender? Porque tener un negocio y trabajar en una empresa, aquí hay no solo uno, hay dos ejemplos, como es Ana en el CSIC y Jorge en una empresa de renovables. ¿Cómo lo gestionabas logísticamente? Al principio fue complicado, sobre todo porque el primer constructor que pillamos fue un pirata, básicamente aquí para el local de Madrid y bueno, lo que decía que te dan palos por todos lados era sobre todo por este hombre. Entonces tuvimos que acabar mis socios y yo yendo literalmente al local a montarlo y yo acababa a las 6:30 o 7 o un poco más tarde, depende, en la Torre Picasso, pillaba la moto y iba hasta el Corcón todos los días, hasta las 12 de la noche y, vamos, yo no había pillado una radial en mi vida o cosas de estas, pero al final, por necesidad, te pones a ello. Una vez ya lanzado, esa fue un poco la parte más complicada, también nos cuadruplicó el presupuesto, no teníamos dinero en muchas cosas, pero esa compaginación es a veces complicada porque muchas veces tienes que poner reuniones a horas que otra gente no puede tener. Por ejemplo, para un crowdfunding que estaba yo pues hace 2 semanas hablando con varias páginas web, hay gente que solo curra hasta las 5. Entonces yo puedo poner las reuniones solo hasta esa hora. En ese impasse nos compaginamos con los otros 2 socios. Pero al final, tiempo siempre hay. O sea, si no es después del trabajo son los findes, si no es en algún otro momento. O sea, sé que no es, para nada es fácil, pero a la vez tiene sus ventajas, porque tienes un colchón, digamos, diversificas. No te la estás jugando completamente. Yo, por ejemplo, pedí un crédito personal para emprenderlo del Achódromo, que sigo pagando y es en base al salario que tengo, vaya. Entonces, en este sentido es un poco, yo no aconsejo ni lo uno ni lo otro, es como la situación de cada uno. Depende. Yo lo he conseguido hacer malabares ahí, y cada vez es un poco, o por lo menos lo siento yo, más fácil de compaginar. Bueno, eso es bueno que vaya mejorando, ¿no? Sí, sí.
Quería hacerte también otra pregunta a ti, Claudia. Tú con 18 años te viniste aquí a Madrid, estuviste estudiando aquí arquitectura, luego te salió el trabajo en el estudio en Menorca, estuviste viviendo unos años en Menorca, mucho viaje, y luego decides volver a casa para montar tu propio estudio. ¿Por qué? O sea, me llama la atención. Era un poco lo que decía antes, ¿no? Fue una corazonada de, vale, he tenido todas estas experiencias, he aprendido muchísimo, me llevo todo ese trabajo, todas esas vivencias, pero a mí me seguía apeteciendo volver a mi origen, ¿no? O sea, me sentía que estaba muy cómoda fuera, pero que mi familia estaba en Asturias, que se vive muy bien en Asturias, se come muy bien también, pero ya no era solo por eso, era querer ayudar también a lo que es mi sitio de origen. Y sobre todo porque mi negocio, ¿no? Va un poco basado en eso, en sostenibilidad, en recuperar espacios que están en desuso. Entonces, al final, Asturias es un lugar que tiene muchísimo que aportar y que muchas veces bueno, es difícil de comunicar y que lo que me apetecía mucho era encontrar esos espacios que tenían tanto potencial y darles otra segunda vida, darles actividad, aportar unas vivencias distintas y jóvenes a una comunidad que, bueno, año tras año pues se ve que está un poco más envejecida. Y lo que he notado desde que estoy un poco allí es eso, es que hay veces que me siento un poco sola, ¿no? En ese espacio, que todo el mundo se ha ido y que es muy difícil tirar para adelante con estas inquietudes que igual pues, yo traía de Madrid o traía de Menorca. Pero bueno, básicamente fue algo sentimental y nada, y luchando por ello ahora mismo, por eso. Vamos, que estás encantada, no te arrepientes, ¿no? Bueno. Que fue una pregunta, o sea, sé que, o sea, también porque lo conozco personalmente, pero la pregunta en la que quería llegar con esto... Hay veces que es difícil. ¿Qué desventaja le ves tú ahora mismo? Tú eres una persona que ha estudiado fuera, que ha estado trabajando fuera de Asturias en estudios de otras personas. Decides montar el tuyo en Asturias, bueno, un poco también a nivel personal, familia y demás, pero... ¿Qué desventaja crees que tiene haber tomado la decisión de, por tu cuenta, después de con tu experiencia fuera, haberte ido en Asturias? Sí, pues eso, que hay veces que te sientes muy solo, que sientes que estás perdiendo oportunidades quizás que están fuera, que al final emprender en Asturias pues, te hace como sentir que no hay personal, no hay gente joven. Es como que al final no tienes ese apoyo que quizás tienes en otras comunidades. Y, por ejemplo, yo eso sí que lo notaba en Menorca. Menorca era una comunidad que se apoyaba mucho entre profesionales, unos a otros, y aquí, en este caso, sí que a veces me siento un poco más sola. Pero aparte de eso, bueno, no le veo muchas más desventajas. Que no hay muchos profesionales, al final, de mano de obra, nos falta gente en todos los sentidos y no sé muy bien por qué puede ser la razón. Pues, o sea, me gusta por dónde vas, porque otra pregunta que os quería hacer a todos en general, cada uno desde vuestro punto de vista, dado que son negocios totalmente diferentes. En el caso, por ejemplo, tú también, con el tema de la franquicia ahora de Gijón, ¿creéis que el hecho de toda la inmigración de gente joven que hay desde Asturias a otras provincias, si vosotros estuvieseis allí, o sea, 100% apostando, como es el caso de Claudia, por ejemplo, ¿creéis que esa falta de gente joven en Asturias podría afectar a vuestros negocios? Empieza tú, Carlos, que te veo. Sí, no, a ver, al mío afectarlo no, pero nosotros somos dos colegas de mi edad, 28 años, que curramos con ordenadores, podemos currar desde donde nos dé la gana, ¿sabes? Tanto desde aquí, Bali o Asturias. Igual Bali queda un poco mal con los inversores o lo que sea, pero bueno. Un poco de desmano, ¿no? Pero yo personalmente no me apetece ir porque no hay nadie, ¿sabes? Y no hay nadie no porque la gente no quiere estar ahí, sino porque no hay trabajo, no hay oportunidades.
Y es que o sea, yo creo que el orden es ese. Primero se crean oportunidades, se crea trabajo, entonces va gente joven, hay ambiente, entonces quiere ir más gente joven y hay un círculo virtuoso. Sí, la gente de Honderberg llama gente joven, o sea, eso está clarísimo. Y luego, y para opino eso, lo mismo. o esperas que te venga un Amancio Ortega, como hizo en Coruña, que entonces Coruña sí que tiene bastante vida, está formándose un ecosistema startup también que está guay, porque la gente de la zona vuelve, o incluso gente que no es de ahí van para allá, ¿no? O eso, o un Roche en Valencia, o si no quieres que sea al azar, pues tema impuestos y demás, porque si no, lo que compites no es con que los asturianos queramos volver, o no deberías querer competir con eso. Tendrías que querer competir con que te venga un inglés, con que te venga un tío de Castilla, de Albacete, ¿sabes? Que se quiere ir a, no sé, al País Vasco, o a Málaga, o a Valencia. ¿Y por qué va a elegir Asturias y no uno de esos, no? Y yo creo que es eso. Los impuestos y tal, la conexión de Asturias, porque a ver, en lo mío también otro tema es que los inversores del ecosistema startup en España están en Madrid y en Barcelona. Y yo cuando tengo que hacer tema inversión, me cojo el Wigo, voy por 20-30 pavos a Barcelona y vuelvo 2 días después. Me quedo a dormir en casa de un colega. Ya, ¿Qué que pasa? que prácticamente no te cuesta siquiera ir a reunirte allí con alguien. Justo. Ya. En Asturias, pues sí, hay vuelos, ¿vale? No sé cuántos hay, creo que hay un par a la semana o 3, no lo sé, pero no hay muchos, tampoco me parece, o sea, por mis colegas lo digo, de primera mano no lo sé. Y con Madrid, bueno, pues ahora ponen el tren ese que son 3 horas y tal y cual, pero no sé si cuesta 80 pavos, ¿sabes? Y bueno, está lejos Asturias físicamente, pero todo lo que se puede hacer para acercarlo, mucho mejor. Diría esas 2 cosas principalmente. Bueno, y en verano, pues el internet no tira en la isla, ¿sabes? Ni en invierno, ni en inviererno. ¿En invierno tampoco? Pues a mí que haya internet que funcione bien. Esas 3 cosas y ya está. Me gusta, sí. Bueno, yo la verdad que en la línea total de lo que comenta Carlos, lo comenta, justo en una conversación esta mañana hablábamos del retorno a Asturias, ¿no? Y cada Navidad, supongo que os pasará, de repente, yo soy de Oviedo, estamos La Paloma tomando el vermú, diciendo, ay, qué bien se está la tierrina, qué rica la comida. Qué rica la prestosa. Sí, qué rica la prestosa, obviamente, a ver si lo meten. Desde aquí un llamamiento. Pero no pasa, no sucede. O sea, los 15 días de Navidad no es la realidad, es tal cual, es un oasis. Sería una alegría que todos volviésemos y entonces sí, como siempre lo comentamos, sería una gozada vivir todos en la isla. Sí, en un pueblo de 90 habitantes censados, la mayoría de ellos más para allá que para acá. Claro, bueno, sería una gozada si gente de nuestra edad, o sea, evidentemente... Los 31 de agosto todos llorando de que no nos queremos ir. Sí, no nos queremos ir, bueno, plántate tú ahí un 5 de noviembre, a ver qué tal. Entonces, claro, es, digamos, esta idealización de lo rural, que también pasa en otras muchas comunidades, en la España vaciada, en las 2 Castillas, lo rural es una apuesta y lo rural, que es que en el caso asturiano ya no es ni rural, es a las ciudades, literalmente a Gijón, a Avilés y a Oviedo, ya a X villas un poco más pobladas, pero es la cuestión de, o de repente, no sé, hacemos pues sí, un crowdfunding para volver todos, o una convocatoria en Facebook y nos reunimos todos de vuelta, o si no... es que cada vez es más complicado y yo no creo en esta idea de que a partir de los 30 todo el mundo quiere volver y hacer por volver. Quieres volver cuando las oportunidades que se ofrecen en tu tierra pueden más o menos equiparar el nivel de vida que llevas, en este caso en Madrid. Si no, tener que renunciar y tener que elegir, ¿no? Bueno, pues porque ya formo una familia, tal, puede que sea una opción para cierta gente, pero dudo que para la mayoría. Entonces, sí que considero que hay cosas que son muy evidentes, temas que comentaba Carlos, de accesibilidad, tanto a nivel de transporte, de que los 9 meses que me estuve tragando de ir cada semana son 30 euros de peaje ida y vuelta. O sea, me parece una vergüenza, más sinceramente. La gasolina. Bueno, obviamente la gasolina porque queda donde queda, pero es que Málaga también está muy lejos, como comentábamos, respecto a Madrid. Y sin embargo, las facilidades son muy distintas. Asturias yo creo que tiene unas posibilidades impresionantes, que la gente está increíblemente formada para, bueno, en comparación con otras comunidades, igual del mismo, bueno, lo voy a decir, igual de pobres que Asturias, básicamente, sí, porque
Bueno, es que, sí, es, que es verdad, no somos una comunidad rica ni mucho menos, somos ricos de corazón y demás, que está muy bien, pero que la cuestión es generar riqueza ya a otros niveles. Y no soy aquí mentalidad de tiburón ni muchísimo menos, de hecho todo lo contrario, pero es una lástima, es una pena que con tantísimo talento, es que, no exagero, el 90% de mis amistades están viviendo aquí y son gente preparadísima, la mayoría universitarios, bueno, que han tenido estancias en el extranjero, que están trabajando en empresas estupendas y todo esto, ¿por qué no puede estar en Asturias? Pues creo que es lo que nos tenemos que preguntar y hacer un poco por que esté, porque es eso que o se iluminan dos y ojalá la Prestos al día de mañana sea Estrella Galicia y diga, bueno, pues qué bien, os doy trabajo a todos, pero si no es el caso, ¿quién va a ofrecer buenos puestos de trabajo con buenas condiciones para... Va primero el trabajo y luego el decir, efectivamente, me quedo en Asturias porque, bueno, se vive muy bien y qué guapina es. Pero necesitamos trabajar allí y necesitamos puestos que sean competitivos con pues, otras zonas de España. Y en el tema, y ya acabo, gastronómico, por ejemplo, para mí el referente es, bueno, País Vasco, pero años luz y lo que hay en Asturias son unos profesionales de la cocina espectaculares, o sea, pero de verdad brillantes. La gastronomía asturiana realmente es espectacular y, sin embargo, de nuevo, creo que nos vendemos mal, que Cachopo King es, bueno, como decir, ostras, esto es de verdad, es lo que enseñamos. Entonces, no sé si estamos muy, yo creo que hay mucha dualidad en Asturias. Estamos muy orgullosos y a la vez un poco acomplejados, queremos volver, pero no vuelve nadie, todo es estupendo, pero yo no vivo ahí, entonces... claro, yo la primera, y creo que esto, bueno, pues que merece... Yo la segunda. Sí, pero que merece una reflexión, o sea... Sí, estoy totalmente y sobre de acuerdo. todo a nivel también de nuestra edad, de decir, bueno, ahora muy bien porque tenemos todos menos de 30 años, pero realmente dentro de 10 años seguro que volvemos. Bueno, pues ahí estás, ¿no? Es que la cuestión también es saber si luego te quieres quedar. Claro. Porque yo también ahora me estoy enfrentando un poco a eso de, vale, he vuelto a Asturias, es lo que me apetecía, quiero emprender aquí. ¿Y ahora que estoy? ¿Es esto de verdad lo que quiero o necesito más? Entonces, es el volver más el querer quedarse. Entonces, esto es muy importante. De talento. O sea, no ir una temporada y decir, bueno, claro. ya cumplí un añito en casa y vuelta. Claro. Sí, sigue, Jorge. Que, bueno, hilando con eso, o sea, básicamente la cuestión es... ¿Asturias o trabajas? Sí. Todos mis colegas están también fuera de Asturias, menos los funcionarios que se han quedado. Mis colegas médicos son los únicos que se han quedado allí. Entonces, la cuestión es, no hay trabajo en Asturias, por eso no hay gente joven, por eso no hay innovación, por eso no hay startups, pero, y esto ya es mi opinión y mía, pero, o sea, el modelo está bastante claro. Irlanda y España tenían el mismo PIB hace 20 años. Ahora Irlanda va a la cabeza. ¿Qué hizo Irlanda? Desregularizar y bajada de impuestos. Y en España que tenemos un sistema bastante federalista, donde Asturias podría hacer eso, porque eso es lo que de verdad atrae a las empresas. Y eso es lo que atrae a la gente joven, que al final son los que estadísticamente más innovan. Entonces, siempre está en nuestra mano, porque, o sea, bueno, esa es la forma privada de crear empleo. Luego tienes la pública, que es por donde, en mi opinión, también apuesta más España que de lo que Asturias debería. En particular. Y Asturias, bueno, también, sí. Bueno, es un poco lo que decía Carlos también. O sea, es para que vaya la gente joven y se quede, tendrá que haber oportunidades, tendrá que haber trabajo, tendrás que encontrar las mismas condiciones y las mismas posibilidades que las que ya tienes. Si no, hay mucha gente que puede volver, pero no vale que vuelva una temporada, vale para que se quede. Si no, no sirve para nada, si es temporal. Bueno, yo por ir cerrando la mesa, que tampoco me quiero extender más, me gustaría haceros una última pregunta a todos. Empiezo contigo, Claudia, otra vez, por retomar. En 30 segundos, ¿tú qué le dirías a alguien, imagínate, al tú de hace 8 meses, justamente antes de empezar, una recomendación de algo que hayas aprendido en estos últimos meses, que hubieras dicho, jolín, si alguien me lo hubiese dicho, no me habría equivocado, a modo consejo? Vale, a modo consejo que lo sigas intentando,
que no pasa nada, que vas a tener muchísimas piedras en el camino, pero que merece la pena que lo hagas y que nunca veas tus errores como un fracaso, siempre como un aprendizaje. Porque es verdad que eso cuesta, ¿no? Que a veces piensas que bueno, vas a ir por un camino, al final es otro porque la vida te lleva por ese, pero que no desistas, que lo sigas intentando y que siempre, siempre te va a merecer la pena. O sea, por lo menos en mi opinión, no sé vosotros qué... No, pero te está preguntando la sí, tuya. Sí, igual. Sí, para mí totalmente es eso. ¿Y tú, Jorge, tú qué le dirías? O sea, yo no creo en la premisa, entonces, o sea, porque si dijese algo a mi yo pasado, cambiaría cómo están las cosas ahora. O sea, sí. Bueno, vale. Pues... Un consejo, o sea, que tú que llevas muchos años y, jolín, ya vais a incluso a posibilidad de quinto local, franquicia. Sí. Has abierto mogollón de cosas, incluso con el del local quitando de aquí, eso aparte, pues... El del local de aquí de Madrid, que acababas tú montando. Coger... No fiarte tanto de la gente. O sea, que parece mal decirlo, Está pero... la versión de Claudia motivadora y luego vienes tú, ¿no?, para compensar. No, a ver, yo motivados... A mí no me hace falta motivación, o sea, siempre la he tenido y demás. O sea, es más de... Si tenemos la premisa de no cometer esos errores, aunque, bueno, es simplemente tener más referencias de con quién vas a tratar. No simplemente fiarte y ya está, porque luego pues, te puede llevar a sitios que no quieres llevar. Me parece un buen consejo, sí. ¿Y tú, Carlos, qué le dirías? Sí, yo diría, intentar aprender de la gente que lleva un par de años más que vosotros en vuestro camino, o 5 como mucho, no más, porque si no ya están muy lejos y no os va a servir lo que os cuenten. Intentar aprender de ellos, y a mí eso es lo que más me ha servido para, sobre todo en el último año, pero un poco en todo, tener ideas de cosas de, venga, pues voy a probar esto ahora con esto, y esto es verdad, es lo que decía este tío que leía en no sé qué. Y yo todo esto personalmente pues lo sigo y me entero por Twitter, que parece que está muerto, pero yo ahí es donde más valor pillo con diferencia. Y eso. Yo totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos, en mi caso nada que ver, pero soy una intrusista laboral absoluta, así que preguntar, pero preguntar una y mil veces, rodearte de gente que esté metida en el sector, en el que sea, contrastar, estar dispuesta a recibir muchísimos noes, o sea, es un no tras otro y que no te desmotive porque al final el sí llega tarde o temprano y si no, bueno, pues cierras la empresa y ya está, porque no hay otra. Pero, y es lo que hay, que se dice. Sí. No, pero ahora en serio, digamos, aprender que yo creo que es un máster en sí mismo la resistencia al no, porque llegará el sí en algún momento, rodearte en segundo lugar de gente que sepa más que tú y si no puedes rodearte, preguntar, que la gente de verdad está muy dispuesta a ayudar muchísimo, a tomarse un café contigo, una prestosa contigo, 10, 15, 20 minutos, a contarte sus proyectos, cómo lo hicieron y luego también, por último, a estar en los sitios, es decir, nunca sabes dónde va a haber un posible cliente, dónde va a haber una oportunidad y surgen moviéndote en lugares que no crees. No todo es sota, caballo y rey, sino que cuando te expandes y abres un poco más, de repente te encuentras con gente estupenda y que te dan la mano y te ayudan a seguir y a ver caminos nuevos. Así que eso lo recomiendo muchísimo. Oye, pues muchísimas gracias a todos, de verdad, por participar y por haber querido venir. Gracias también a Eduardo y a Reyes por haber apoyado esto y haberme ayudado a organizarlo. Espero que os haya gustado mucho a todos y nos vemos en el siguiente. Muy bien. Fabuloso. Bien, podemos abrir ahora un turno de reflexiones, alguna pregunta rápida si alguien la quiere hacer depende de la cara de prestosa que tengan todos ahora. Yo veo mucha cara de prestosa. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Que diga, es que si no la hago me muero. Venga, no queremos muertos aquí, así que hacemos esta reflexión y si acaso una más. Es una reflexión, sí, pero sobre todo una pregunta para que los ponentes contesten.
Tienes que elegir uno, porque si contestan todos, ¿quién quieres que te responda? Yo creo que Carlos, porque es el que habla un poco más de impuestos y demás. Pero bueno, cualquiera, el que quiera, Ana o quien sea. Fenomenal. Venga, O Carlos. sea, yo creo que aquí hay un tema que no se cuenta y es en plan, nosotros estamos aquí, somos, no sé, 100 personas y estamos diciendo que nos gustaría volver, hay gente que querría volver, gente que no querría volver. Y yo creo que los 3 puntos que se han comentado, Internet, impuestos y transporte, son importantes. Hay otros, pero mi pregunta es, o mi reflexión y mi pregunta es, ¿no creéis que la gente que se ha quedado en Asturias, que vive allí muy acomodada, y no estoy hablando de gente de nuestra edad, sino gente muy mayor, que nosotros estemos aquí medio llorando porque no podemos volver o lo que sea, ¿no crees que esa gente que se quedó allí vive muy cómoda y en el fondo, por mucho que digan Asturias se muere, les da igual y el status quo es tan fuerte que llevamos 40 años haciendo lo mismo? Porque hace 25 años la gente ya hablaba de bajar los impuestos y de que había que hacer el tren, pero todo sigue igual. Yo voy a Asturias, no veo a nadie muy preocupado por todo lo que estamos hablando aquí. Las cosas siguen igual y tiene pinta de que los próximos 15 años van a seguir igual. Entonces, la pregunta va a ser más concreto. Nosotros estamos aquí, queremos volver. ¿Tú crees que a Asturias le preocupa a lo más mínimo que nosotros volvamos, podamos volver o nos quedemos aquí? Probablemente ahora pues, una mayoría no, porque se vota quien se vota. Pero, bueno, estas cosas llevan su tiempo y también este tipo de cosas, como se comenta, pues yo qué sé, igual en 20 años la cosa es diferente, ¿no? Y hablar de esto, decir ideas, todo este tipo de cosas, pues yo creo que puede ayudar y hay que verlo a largo plazo y con positividad o optimismo, como dentro de lo que se pueda, ¿vale? Tampoco hay que ser un loco ni un idealista ni nada, ¿no? Entonces yo creo eso y bueno, si quieres intentar que así sea, pues puedes intentar aportar desde tu ángulo, ¿no? Sabiendo los límites con estas cosas. Pero bueno, eso es. Yo personalmente también, y una cosa mía ahora, no fomento ahora invertir en Asturias. Y a mis colegas les digo que no, porque creo que a un niño que se porta mal no hay que darle un regalo, ¿sabes? Pero eso es una cosa mía, que soy un poco particular. Sí, solo un apunte. A ver, también dependiendo del sector, porque por ejemplo en el sector más gastro de Temoreca y demás, también hay que verlo todo con pinzas, es decir, toda la razón a Carlos respecto a lo suyo, pero luego, ¿qué quiere ser? Como cabeza de ratón, ¿no? O cola de león. El capital social que, por lo menos en la Prestosa, tenemos en Asturias, que es amigos, de conocidos, de padres, de familiares, de gente que llama gente, no lo tengo ni lo tendré nunca en Madrid. Eso para empezar. Entonces, a los pequeños, Asturias sí que es un lugar que te recibe y te viene bien. Y luego, a futuro, de aquí te hablo a 15, 20 años, a nivel turístico está saturadísimo todo lo que es el Levante, Costa Brava, Costa del Sol. Van a venir, o sea, leía el otro día, no sé cuál es el dato exacto, pero la mayoría de las segundas viviendas que se compran en Asturias es de gente de fuera de Asturias. Es un destino, o sea, no por nada, porque ya no cabe más en el resto de España. E irán a Asturias. Entonces, bueno, ahí también hay una ventana de oportunidad, yo creo, para empezar a revertir las cosas, que de nuevo no nos podemos basar todo en el turismo, ni muchísimo menos, pero es un punto, vamos, que en un futuro yo creo que habría que aprovechar por parte de nuestra generación. Muy bien. Pues yo creo que más o menos ahí lo vamos a dejar. Sí me atrevo yo a hacer un apunte de viejuno. La sensación que yo tengo, que a mí me toca también muchas cosas de estas características, y especialmente con Compromiso Asturias, que sí tiene un compromiso con los jóvenes, y yo creo que esto es un ejemplo de ello, es que sí hay un intento de que se recupere el talento que hay emigrado de jóvenes asturianos. Sí hay iniciativas, sí hay programas y sí hay voluntad, pero lo que me ha quedado claro hoy es que desde luego nos está llegando, y aquí se han reproducido casi podríamos decir, los mismos tópicos de hace 30 años, no salió la leyenda urbana, pero casi, salió el Asturias o trabajas, y es curioso que el lenguaje va cambiando, pero ciertos tópicos se mantienen. Obviamente, eso quiere decir algo. Lo segundo que me ha quedado claro es que os escuchamos poco, y eso evidentemente también quiere decir que nos equivocamos mucho, ¿no? En ese sentido. Lo tercero que me queda claro es que escuchándoos
podemos aprender, esa es la voluntad que tiene Compromiso Asturias y desde luego sí que os puedo trasladar que hay mucha gente que sí quiere hacer algo con ese aprendizaje. Que se consiga o no, ya no depende tanto de mí, pero bueno, por trasladaros un mensaje que creo que sí circula por ahí en empresas, en organismos y en instituciones en Asturias. Esa por lo menos es la voluntad que yo veo. Otra cosa es el establishment, que se ha hecho por allí, y las cosas como son. Pero hemos aprendido mucho de vosotros, de verdad ha sido un placer escucharos, con la honestidad, con la claridad con la que nos habéis explicado vuestras cosas, con la falta de... No iba a decir picardía, porque yo ya soy viejo y malo, pero efectivamente, con la falta de prejuicio a la hora de pensar que los otros van a opinar de lo que yo he dicho, ¿no? Y eso es un valor tan grande hoy que tenemos que aprovechar. Compromiso Asturias, gracias al patrocinio de la Universidad Nebrija, lo permite, muchísimas gracias a su rector, que sí que está colaborando en otro prejuicio, y es que esta sea la Universidad de los Asturianos, que lleva bastantes años catalogándose así, y en ese estamos muy interesados en que siga sucediendo. O sea, así que muchísimas gracias al rector también por esta apuesta por Compromiso, y a Compromiso, evidentemente, a Caja Rural de Asturias, por propiciar estos encuentros, y desde luego a todos ustedes, porque si no también todo esto hubieran sido palabras al aire y de momento han entrado ya en muchas cabezas. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, chicos. Gracias.